Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más, a una edición más de Hablemos Claro. Hoy te vamos a acompañar como cada jueves hasta las 5 de la tarde informándote sobre todo lo relacionado a lo previsional, al mundo de lo previsional, junto al estudio previsional ABAM. Y para eso vamos a darle la bienvenida a Luis Loaiza, uno de nuestros asesores estrellas. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Como todos los jueves, sí, hoy va a ser el asesoramiento previsional. Hoy el estudio estuvo atendiendo ya esta mañana en la localidad de Joaquín B. González, a partir de las 8:30, 9 de la mañana. Hoy, a horas 14, empezó la atención 14:30 en la localidad de Metam. Y mañana ya se lo hará en la localidad de Rosario La Frontera a través de a las horas 15:30. Bueno, excelente. Entonces, a tener en cuenta los días y los horarios en donde el estudio previsional ABAM se traslada al interior de nuestra provincia para asesorar en aquellos puntos que a veces es más difícil lograr un asesoramiento, sacarse las dudas, consultar sobre cómo lograr una jubilación o aquellos jubilados, cómo mejorar sus haberes previsionales. Si no lo pudiste agendar, podés seguirnos a través de nuestras redes sociales, Estudio Previsional ABAM, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de algo que pasó recientemente en nuestro país y que es de interés especialmente para los trabajadores, ya que el gremio de la CGT renovó sus autoridades. La CGT ya tiene nueva conducción que se impuso tras una larga negociación y una contundente votación. Así, Cristian Jerónimo del Sindicato del Vidrio, Jorge Solá de Seguros y el camionero Octavio Argüello se convirtieron en los nuevos secretarios generales de la Central Obrera. El desafío que enfrentan no es menor. El gobierno de Javier Milei ya avisó que va por la precarización del empleo, la destrucción de los derechos de los trabajadores y el fin de los sindicatos, un combo que estará dentro de lo que denominaron reforma laboral. Los triunviros, de fuertes vínculos con los sectores más dialoguistas de la CGT, aseguraron que están dispuestos a rechazar y resistir este ataque del gobierno nacional. El crecimiento de este país se ha hecho con los derechos de los trabajadores y este país ha crecido porque los trabajadores tenemos derechos y los llevamos adelante, indicó Solá. A su turno, Argüello, que ya venía siendo triunviro, advirtió con los trabajadores: no se jode, estamos unidos para enfrentar cualquier situación que nos quiera llevar a que nos quiten los derechos. Por último, Jerónimo, el más joven de los tres, aseguró que la CGT no va a permitir ni va a retroceder un solo paso en las conquistas y los derechos adquiridos. Uno de los argumentos del gobierno para justificar la reforma laboral es la supuesta vejez de los convenios colectivos de trabajo y la necesidad de modernizarlos a través de esta ley que se proponen debatir en los meses de verano. En este sentido, cuando Solá hizo su discurso, dijo que no somos necios, sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal que son los convenios colectivos de trabajo. Una referencia clara a que son las negociaciones que se hacen todos los años, donde se acuerda lo salarial, pero también se adapta el texto a los avances tecnológicos. Solá dijo además que hay un sector de la política que pretende que se debilite el movimiento obrero, que se atomice y que ya no se discutan convenios colectivos por actividad y se discutan por empresa. El crecimiento de este país se ha hecho con los derechos de los trabajadores y ha crecido porque los trabajadores tenemos derechos y los llevamos adelante, afirmó. El triunvirato fue ratificado por el voto secreto de 1.604 congresales que votaron a favor y solo 35 lo hicieron en blanco. El nuevo Consejo Directivo tiene un mandato hasta el 2029, sobre todo tiene cuesta arriba estos 2 años que todavía quedan del gobierno de Javier Milei. Con esta información
fresca de lo que está pasando en nuestro país es que en breve vamos a ponernos en contacto con uno de los dirigentes de acá, de nuestra ciudad, para hablar sobre este tema. Pero creo que es importante destacar, Luis, por qué es necesario que existan convenios de trabajo y que se actualice cada tanto lo que son los saberes que perciben los trabajadores. ¿Cómo impacta eso en un futuro para las personas? Bueno, nosotros lo vemos desde el plano previsional, ¿no? Sabemos que el ANSES liquida los haberes jubilatorios con los últimos 10 años de trabajo. O sea, hoy lamentablemente, si vos ves los sueldos de las personas, no han tenido aumento, no han tenido, o sea, aquellos que se están jubilando y tienen un monto mínimo de haberes, como llegan todos los días al estudio. El estudio siempre ve las personas que trabajan el día a día, el trabajador que está activo, aquel que dejó de trabajar, que está cobrando un fondo de desempleo, llegó a la edad. Hoy tuve la experiencia de recibir a 3, 4 personas que ya tenían la edad jubilatoria 65, uno, el otro 67, y todavía no tenían la decisión de jubilarse. Vinieron a consultar si les convenía jubilarse o no les convenía jubilarse. Les dije que sí, que hoy es el momento porque se viene la reforma previsional, más allá de que no van a ganar lo mismo activo que siendo un jubilado. Claro. Pero hay una gran diferencia entre un sueldo activo y un sueldo de jubilado. Pero después tenemos la parte de reajuste una vez que te jubilaste. Tampoco impide a una persona que tiene 65 años en adelante, siempre que sus aportes sean en tareas comunes, seguir trabajando, ¿no? Claro. El empleador puede seguir teniéndolo, o hay muchos casos que tenemos de personas que hoy se han jubilado en el gremio del petróleo, en el gremio del gas, en el gremio de la construcción, son muy pocos, pero esas empresas lo siguen necesitando porque son gente que tiene mucha experiencia en esos trabajos. Es muy difícil hallar personal calificado en lo que ya vienen haciendo, entonces ellos sí, no lo pueden hacer en blanco, lo tienen que hacer a través de un monotributo para facturar, pero los sueldos inciden bastante en una liquidación. Mucho, hay mucha gente que trabaja en la actividad privada, que tiene sueldos, bueno, la parte en blanco, y muy pocos ítems en negro, pero la parte pública es la que más siempre se cuestiona, ¿no? Vemos de que hoy charlábamos con una persona que iba a cobrar un trámite de jubilación en este mes y me dice, mira, hoy en actividad estoy ganando 3 millones. Claro. O sea, ¿cuánto va a ser mi jubilación? ¿Me entendés? Ya vengo ganando porque más allá de que esté en la parte pública, tiene muchos años de trabajo, son varias las tareas que tiene. Entonces la preocupación de ellos es de que le va a cambiar, entonces, cuánto va a liquidar, cuánto va a ser su sueldo, si le va a poder alcanzar con los gastos que él tiene, con todo lo que ha proyectado o viene proyectando el día a día. Entonces es muy importante el tema de los convenios colectivos, de tener los derechos de los trabajadores, ¿no? Siempre de poder cobrar mejor para poderte jubilar mucho mejor. Sabemos que hay mucha gente que ha trabajado, muchos tienen sueldos muy bajos, entonces la jubilación no pretendamos. Hay también gente que el otro día nos comentaba, yo soy autónomo, soy empleador, tengo 30, 40 años de aporte, me voy a jubilar con un sueldo, no, te vas a jubilar con la mínima y tal vez un poco más. Claro, por eso es lo importante y va de la mano, ¿no? Una reforma laboral y una reforma previsional van juntas de la mano porque una impactará de alguna manera en la otra. Sí. Ya anteriormente, en los gobiernos anteriores, cuando tuvo Macri, quiso hacer la reforma laboral, no lo pudo hacer. También quiso pretender una reforma previsional que no se la logró. Pero sí, siempre, si vos ves, este gobierno no sacó la moratoria, quedó el plan de pago, que es un plan muy caro, la poca gente se jubila, las personas lamentablemente no sé si hoy tomaron conciencia de lo que se viene, aquellos futuros jubilados que vienen, la gente que le está faltando 3, 4 años para cumplir un ama de casa, que tenía los derechos que podía jubilarse, hoy ya no lo va a poder hacer y va a tener que esperar 65 un PUAM. Y hay gente que hoy sigue trabajando, está en activa, las empleadas de casa de familia. Lo mismo pasa con ellas, que ya tienen 10, 12 años, y dice, cuando llega a los 60, ¿qué voy a hacer? Claro.
voy a tener que seguir trabajando, mire lo que gano, mire cómo es mi sueldo, no me alcanza. Hemos tenido testimonio de que les alcanza muchas veces para ir y volver en el día y es poco lo que están cobrando. En realidad hoy no sé si se tomó conciencia de todo esto, ¿no? Los gremios o la gente misma cree que esto no va a ir, que no va a pasar, que no va a suceder. Yo creo que sí, que van a ir por la reforma laboral y la reforma previsional. Ya lo avisaron, claro. Lo dijeron plenamente, ahora está en que lo puedan conseguir y en la gente en los gremios que si apoyan o hacen la lucha para esto, ¿no? Bueno, y hablando de reforma previsional, en breve también vamos a tener la comunicación con un especialista, un abogado previsional de Buenos Aires que nos va a asesorar sobre qué es lo que va a pasar, cuál es el proyecto que está en cuestión o las ideas, digamos, para armar este proyecto. En breve nomás nos comunicaremos con él. Mientras tanto, vamos a hablar de lo que es una jubilación, de casos específicos, cuando uno se acerca a jubilarse y, bueno, suceden diferentes cosas. Cada uno tiene una historia diferente para contar, porque cada caso es singular, a pesar de que a veces pertenecen a al mismo gremio o al mismo tipo de trabajo. Cuando uno llega a jubilarse, la historia de cada persona es singular. Y hoy nos traes un caso para poner en contexto, ¿no es así? Sí, el caso que voy a ver hoy tiene dos regímenes, que son, uno es la actividad minera. Bien, un trabajador... Un trabajador en mina. De mina. Esta persona trabajó en una mina Aguilar, es una mina que prácticamente está desaparecida, es muy poca la actividad que tiene, ha quedado una residual en Jujuy, en el cual trabajaba como obrero de mina, interior de mina. O sea, no era mina a cielo abierto, era interior de mina. Y ellos tienen un régimen especial de jubilación. Tienen un régimen especial, que es 50 años de edad y 25 de servicio. ¿Por qué es importante un régimen diferente para ellos que trabajan, como vos decís, no a cielo abierto, sino debajo? Claro, el tema de la mina también tienen otro régimen que es el cielo abierto, tienen otro régimen que es 55 años y 30 de servicio. También tiene insalubridad. Lo que pasa es que la persona que está trabajando en el interior de mina, o sea, todo lo que de acuerdo a la actividad que extrae, ya sea oro, plata, tiene material contaminante, o sea, el tema del oxígeno, el tema de toda la contaminación que hay en el lugar de trabajo. Estamos hablando de aportes que tenía en el año 80 y algo. O sea, imagínate en esa época. No es lo mismo extraer hoy a bajo tierra que se lo hacía en ese tiempo. O sea, si vos te pones a pensar, la forma de extraer, las maquinarias que existen son todas diferentes. Entonces es necesario que este señor se le pueda aprobar el trabajo en el interior de la mina. Para ello él presenta un certificado de trabajo y a la vez también unos recibos de sueldo en el cual detalla la tarea que hacía y la parte que decía obrero interior de mina. Bien. Entonces se puede probar que es el régimen 50-25. Bueno, este señor tardó, ya está casi de cerca de cumplir los 65 años, pero le faltaban servicios. A la vez trabajó después en empresas de constructora, tiene varias empresas en construcción, y las tareas que él tenía, presenta unas libretas de fondo de desempleo, presenta unos recibos de sueldo, presenta la constancia, el IERIC, para probar esas tareas, para que se le declare también la insalubridad en el tema de construcción. Sabemos que el régimen es 55 años y 25 de servicio. Con todo esto se hace un cálculo, hay que ser muy puntilloso en lo que se va a presentar, porque sabemos que el ANSES no todas las pruebas las acepta. En el caso de que la libreta no tenga sello bancario, en el caso de que esté corregida o esté tachada, en el caso de los recibos, si no aclaran la actividad que hace, la tarea, y si no está específicamente dentro de lo que es los recibos, la obra social. ¿Entendés? Tiene mucho que ver en esto para poder probar los servicios de construcción. Y en el caso de la constancia del IERI, también que estén detallados el ingreso del trabajador, la fecha de ingreso y la fecha de egreso también. Esto es básico que nosotros lo recalquemos y lo contemos y lo volvamos a repetir, porque ahora estamos hablando de un trabajador que se acercó a hacer la consulta al estudio y a ver cómo hacer para poder jubilarse.
pero aquellas personas que recién tienen un ingreso o están trabajando hace poco o están en actividad, tienen que corroborar esa información que esté en los recibos de sueldos para después no tener problemas a jubilarse. Precisamente siempre se le dice al trabajador y demás que guarde los recibos de sueldo. Muchos de ellos creían de que por tener únicamente una libreta de fondo de desempleo era Claro. suficiente, por no guardar los recibos, tirarlos, o cuando son empresas muy antiguas, por ejemplo, como es en el caso de Mina Aguilar, charlando hoy con él, me decía, ¿sabe qué? Yo pedí la certificación de servicio, pero tengo que ir a buscarla de Humahuaca adentro, porque ahí tiene la oficina donde se desempeña la mina. Para mí es muy difícil irme, el costo que tiene tener que ir hasta ese lugar, o sea, no es en un día y de vuelta, tenés que ir adentro, o sea, cerros adentro está la mina. Entonces me dice, no sé cuándo lo podré hacer. Y la empresa, él llama a la empresa y le pide que le envíe la documentación por sobre al domicilio donde se encuentra. La empresa no, en muchos casos le dice, no, es el titular, vos tenés que venir a retirarlo. Entonces se complica mucho las cosas. En vez el trabajo se le traba, no presentar una certificación, más allá después el trámite va a una verificación, los recibos también pasan a la parte jurídica de ANSES para que todo pueda probar la veracidad de los recibos y todo pasa a través de un dictamen para que se pueda aprobar. Entonces al obrero, a la persona titular, y hoy ya prácticamente está cumpliendo de acá a 3 meses 65 años, o el año que viene, creo en enero, está cumpliendo 65. Él esperó tanto, directamente tenía un trámite, tenía documentación y no consultaba. Entonces, al no consultar, no sabía si estaba o no estaban en condiciones. Claro. Lo que sí hizo de bueno, inscribirse en un monotributo para después seguir aportando. Entonces eso completó lo que a él le faltaba, claro, más la moratoria vigente que está. Bien. Bueno, entonces que este trabajador pudo completar con monotributo. Sí, con monotributo, un monotributo promovido, hoy está en vigencia. Este monotributo que te permite aportar únicamente la parte de aporte que baja hacia la ANSES. El costo de pago es de 13.664, se actualiza 2 veces al año, en enero y en el caso en agosto, como vemos. Pero hoy pueden hacerlo. Aquellas personas que estén interesadas, que quieran empezar a aportar, no puedan hacerlo a través de la relación de dependencia, lo pueden hacer a través de un monotributo promovido. Bien, ¿en qué etapa estaría entonces el trámite de...? Este trámite se lo va a presentar mañana. Ah, bien. Mañana se lo va a presentar. Se trabajó con esta carpetita porque esta persona había dejado un trámite inconcluso sin la documentación, volvió de nuevo, se le pidió la documentación y bueno, y hoy se puede completar. Bien. Pudo completar y se inicia mañana el trámite. Bien. Va a tener su demora, 90 días como mínimo y tal vez un poquito más por el tema de la mina esta o los recibos que se puedan presentar, pero se va a presentar mañana. Bien. ¿Qué diferencia hay que una persona se acerque, consulte, esté acompañada cuando realiza su jubilación a iniciarla solos? En realidad cuando vas solo tenés que saber qué es lo que vas a presentar. Muchas veces te dicen, no, vos sacás un turno y vas al ANSES y el ANSES te hace todo. Sí, la verdad que podés hacerlo, nadie te dice que no, pero cuando hay un trámite con una documentación de que tenés que presentar un trabajo rural, un trabajo en construcción, un régimen docente, para saber bien si estás o no estás en condiciones, claro, si tenés bonificación en los años rurales, si trabajaste en zona desfavorable, zona inhóspita en el régimen docente. Vas acompañado del estudio, o sea que antes de ingresar al trámite, seguramente vos tenés una visión de que te hicieron un cálculo y te dijeron, bueno, mira, acá estamos con la edad justa o nos está faltando 2 meses, vamos a esperar 2 o 3 meses más, vamos a sacar un turno para diciembre, porque creemos de que tal cálculo nos dice que a esa fecha vas a poder presentarla, o te están faltando 5 o 6 meses, pero yo no trabajo. Bueno, entonces la única forma de completarlo es inscribirte en un monotributo y empezar a pagar para completar, ya que la moratoria que se usa ya se compró, no hay más espacio para comprar aporte en otros lugares, o mira, acá hay empresas
que podés hacer valer con tareas insalubres, hay que buscar recibos, o veamos qué es lo que tenés en tu casa. Entonces se va viendo. Y otra forma es el acompañamiento del estudio, ¿no? De que si el ANSES te puede decir, mira, acá falta esto, ya lo sabés, que el estudio va a decir, no, acá está esta documentación para probar. Bien. Eso es y aparte que cada persona puede ver, le mostramos en el cálculo o en la historia laboral qué es lo que tiene aportado y qué es lo que sale y qué es lo que no sale, ¿no? Bien, Eso es. Bueno, detalles importantes que hay que tener en cuenta para asesorarse como corresponde, para decir, bueno, estoy acompañado, si me pasa algo, si falta algún papel, si tengo algún inconveniente, sé que hay alguien que conoce estrictamente toda la legislación, todos los inconvenientes que puede haber y cómo poder llegar a una solución, llevar adelante y lograr una jubilación. O para aquellos que quieran hacer un reajuste también, ¿no? También aquellos que tienen que van a reajustar, que están cobrando, muchos de ellos, como decían en programas anteriores, no se animaron a hacer un reajuste. ¿Por qué? Porque seguían cobrando lo mismo. Si vos no reclamás, si no haces el trámite de reajuste, vas a seguir cobrando. Bien, recordemos que el reajuste, entonces, ¿para qué tipo de trabajadores es? El reajuste se hace para aquellos trabajadores que se hayan jubilado, que ya estén jubilados y tengan como mínimo 10 años de aporte en relación de dependencia. Bien. Hay que tener en cuenta eso para que pueda reajustar, no aquellos que se han jubilado y no tienen aporte, solamente están con la moratoria, le corresponde lo mínimo. Entonces aquellas personas que hayan tenido más de 10 años de aporte, se hayan jubilado, pueden reclamar el reajuste de haber. Esto es un juicio, sabemos que tiene una demora, pero hay que hacerlo. Tiene una etapa administrativa, que es la presentación en ANSES, y después la etapa judicial, que es en el juzgado federal. Bien. Así que sí o sí se invita a todo aquello, se hace un cálculo, se les dice, sí, mira, estás cobrando esto y esto es lo que te tendría que pagar el ANSES. Bien, entonces solamente es acercarse con su DNI para iniciar el trámite y que incluso en el momento en que llega ya podés saber a cuánto se iría ese reajuste. Sí, se puede saber por ahí en el mismo día si se consigue el detalle de beneficio, que es el detalle cuando cómo la forma que tomó el ANSES para darle el beneficio de jubilación, los 10 años, cómo calculó. En base a eso tenemos un sistema de cálculo que actualiza eso y te va a decir, sí, mira, acá hay una diferencia de tantos pesos. Hoy cobras esto y lo que te tenía que pagar el ANSES es esto, o sea que sí necesitas hacer el juicio de reajuste. Bien, bueno, perfecto. Entonces, en breve vamos a tener otro caso más del que vamos a hablar, pero ahora nosotros nos vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con Hablemos Claro. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional AVAN. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional AVAN. WhatsApp 3874 43 5500, 3874 56 78 28. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional AVAN. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional AVAN. WhatsApp 3874 43 5500,
3874 56 78 28. Continuamos con Hablemos Claro y hoy en breve vamos a estar en contacto para hablar sobre lo que es la reforma previsional que va a llevar adelante o tiene la intención de llevarse adelante por el gobierno del actual presidente. También queremos hablar un poco de la actualidad previsional. El presidente Javier Milei anticipó en una reciente entrevista con Antonio Laje que su gobierno promoverá 3 reformas estructurales y es de lo que venimos hablando, las reformas laboral, previsional y la tributaria también. Si bien no se detalló en qué consistirían cada una de las reformas y señaló generalidades, en lo que se refiere al tema previsional se podrían realizar los siguientes cambios, a tomar nota y a prestar atención. Para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, tras el mega préstamo de abril, el proyecto del gobierno pretendería elevar la edad mínima de retiro a 70 años y modificar los parámetros de cálculo de las jubilaciones con cambios significativos en las pensiones y la tasa de sustitución. De esta manera se fijaría la edad jubilatoria más alta a escala global. Según informaron medios nacionales, el aumento comenzaría en el 2027, con hombres y mujeres retirándose progresivamente a los 66 y 62 años, respectivamente, y culminaría en el 2030 con la meta de los 70 años. Siguiendo el argumento de los impulsores del proyecto, se trata de un ajuste necesario ante los cambios demográficos y el aumento de la expectativa de vida. La reforma también contempla modificaciones en la tasa de sustitución, el porcentaje del salario que se mantiene al jubilarse. Actualmente los trabajadores de menores ingresos reciben cerca del 96% de su salario, mientras que los más altos alcanzan alrededor del 50%. Bajo la nueva propuesta, la progresividad se vería reducida, afectando especialmente a quienes dependen de la jubilación como fuente principal de ingresos. Uno de los temores más grandes para la población afectada es que ante el deterioro del sistema se vuelva necesario recurrir a bancos privados para que lideren esquemas similares a las AFJP, especialmente para quienes buscan complementar sus saberes sobre la base de salarios más altos. Además, se plantean cambios en las pensiones por viudez, con límites temporales que reducirían la carga fiscal del Estado y ajustarían los beneficios a la situación laboral de los derechohabientes. Para hablar sobre esto, para interiorizarnos sobre este tema, para entender cada uno de los puntos de lo que aquí se está planteando, de lo que acabamos de leer, es que queremos estar en contacto y nos ponemos en contacto con el abogado previsionalista que también es periodista, especialista en adultos mayores y es profesor universitario, el doctor Cristian D'Alessandro, con quien estamos en contacto. ¿Qué tal, doctor D'Alessandro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Jimena lo saluda. Buenas tardes. Un placer escucharlos, un placer ver a todos los televidentes de Salta, de la región. Bueno, es un placer. Bueno, doctor, recientemente fueron las elecciones. ¿Cómo ha quedado el mapa? ¿Cómo ha quedado el mapa de Argentina pintado? ¿Y qué significa? ¿Qué dijeron sí los argentinos? Bueno, específicamente en el tema previsional, como bien usted hablaba, de una futura reforma que está en los planes del gobierno y que seguramente empiece a salir el año que viene, en donde todavía no se sabe la letra chica, todavía no hay nada, sí trascendidos
de algunos medios. Usted bien hablaba de este aumento en la edad jubilatoria, que para algunos medios hablan de llevarla a los 70 años, unificando la edad entre los hombres y las mujeres en equiparación, ¿no? De edad. Y por otro lado, ya corre el rumor más fuerte que ese aumento no sería a los 70, sino a los 75. 75. Que no es menor, 75, que no es menor, yo creo que es un disparate. Tanto a los 70, tanto como a los 75 es un disparate aumentar la edad jubilatoria. Pero imagínense que en la época del gobierno de Mauricio Macri se hizo una virtual reforma previsional, aumentando la edad jubilatoria de manera voluntaria para aquellos trabajadores, hombres y mujeres que no están en el empleo público, o sea, que pertenecen al sector privado, que a opción del trabajador o la trabajadora pueden cesar, pueden continuar su trabajo y cesar en funciones a los 70, sin que el empleador lo pueda intimar. Por lo que, virtualmente, si usted tiene 70 años, o un oyente, un televidente tiene 70 años, o 65, o 68, sea hombre o sea mujer, y está trabajando en una fábrica o en un comercio, y no quiere jubilarse, por más que el empleador lo intime a hacerlo, esta persona puede decirle a ese empleador: no, mire, momentito, yo quiero continuar hasta los 70. Claro. Y recién la intimación correspondería a los 71. Por ende, ya existe esta posibilidad. Y de hecho, por o no tener los aportes suficientes la mayoría de los trabajadores, o porque tienen miedo de que la jubilación no les alcance, la edad jubilatoria, si bien es a los 60 o a partir de los 60 en la mujer, y a partir de los 65 en el hombre, en la actividad privada, no se jubilan la mujer a los 60 y el hombre a los 65, se están jubilando más o menos a los 67 años, promedio, un poquito más, un poquito menos. Ahora, lo que se habla es aumentarla a los 75, y ahí vamos por uno por lo otro, sería una barbaridad, y usted bien lo dijo, seríamos el pionero de todos los países cuando las jubilaciones como muchos están en el 67 en Europa, y recordemos en Francia que hubo una movida también porque la aumentaron, luego la bajaron. En la región nosotros fuimos los primeros países en la década de los 90 en aumentar la edad jubilatoria drásticamente, 10 años de la edad que existía hasta el 94, pasando a ser uno de los países que aumentó la mayor cantidad de edad de un plumón y armándolo. Armando este sistema que hoy tenemos, 60 y 65 años de la mujer. Ahora, la expectativa de vida creció, la calidad de vida se mejoró, y no, la expectativa de vida, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, está en 77 años. ¿Bien? Sea 70 años la edad jubilatoria, sea 75, perdonen que hable de una manera rudimentaria, pero tráiganme en el cajón a cuesta, claro, porque me jubilo con el cajón, porque no tengo derecho a disfrutar. Ahora, sí, la expectativa de vida puede haber crecido un poquito, aunque la pandemia, o lo que originó el COVID, ha hecho disminuir la expectativa, ha hecho bajar la expectativa, pero vamos a suponer que 77 años, entonces no, es 80. Y la calidad de vida para una señora que está ahora escuchándonos mientras hace la sobremesa y vino de trabajar limpiando una casa, o un albañil que en este momento está haciendo la hora de descanso para continuar más o menos a las 5 de la tarde y hasta las 8 continúa hombreando una bolsa en la construcción. ¿Cómo es la calidad de vida de esa gente? Lógicamente, una reforma previsional hay que hacer. Y, por supuesto, después tenemos el otro sector, un profesional
un periodista, un abogado o abogada, que hace de su profesión un culto. Una Mirta Legrand, que trabaja hasta los 95 años y si le sacan la cámara, se muere. O un profesor universitario, que le sacan la cátedra y se deprime. Ahora, ese puñadito de profesionales no condice con la realidad de una sociedad tan difícil que nos toca vivir de Ushuaia a la Tierra del Fuego, de Ushuaia a La Quiaca y de Mendoza hasta el Río de Paraná. Entonces hay que ver y delimitar qué reforma queremos y cómo podemos hacerlo para hacerlo por sectores o por calidad de vida y no por expectativas. Además, doctor, contemplamos también que no solamente se quiere aumentar la edad jubilatoria, sino unificarla, que ya no existan estos regímenes especiales, sabiendo que, como hablábamos hace un momento, de un trabajador de mina a cielo abierto o bajo tierra, las condiciones de trabajo, imposible llegar a 70 años cumplirlos, cuando actualmente ya se tienen que jubilar a los 50 años. Tal cual. Y no solo los mineros, los maestros, van por los maestros. Los maestros, van por las maestras. ¿Por qué? Porque al retirarle el privilegio, que no es ningún privilegio, porque los maestros aportan un plus adicional para tener una mejor condición de jubilación, y tienen un desgaste prematuro en su salud, o un empleado o un trabajador de la construcción, o un peón rural, o un chofer de larga distancia, de micro, de camión, son tareas prematuras y que van por eso, van por la unificación, no solo por eliminar los regímenes que ellos llaman de privilegio, que no son privilegios, sino que son tareas prematuras, tareas insalubres, o sea, de vejez prematura. Van por eso y, por otro lado, unificar la edad jubilatoria en 70 o 75 años, como sea, que es una barbaridad, como digo. Y también, una de las cosas que usted decía y que está muy, muy atinado, tiene que ver con el sueldo. Porque si hoy no alcanza la jubilación, ni de las jubilaciones mínimas, ni de las jubilaciones medias y altas, porque la inflación se va comiendo el bolsillo diariamente. Un estudio determinó, que es el de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, que el haber de un trabajador que hoy cierra o apaga la perilla de la luz, cierra la puerta de esa fábrica y mañana se despierta como jubilado, ese trabajador de hoy, que mañana es jubilado, cobra hoy, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el 38%. El 38% del salario bruto en actividad. Por ende, ni siquiera ya estamos hablando del 50% de poda. Estamos hablando más del 60% de poda. Y eso hace que, por un lado, más adultos mayores, más personas mayores tengan que trabajar, no porque quieren, sino por necesidad. Y otra es que, además de la necesidad, porque la flexibilización laboral que existe, de hecho, hoy, sumado a una reforma laboral que se viene, en donde no va a haber estabilidad, hoy ya no lo hay, porque no hay estabilidad en un empleo, hoy la rotación del mercado de trabajo es muy, muy permanente. Imagínense con una reforma totalmente restrictiva para los derechos del trabajador, qué oportunidad le da a ese trabajador en su condición de jubilado a futuro, ¿no? Exactamente. Bueno, son dos temas claves, ¿no? No solamente la edad jubilatoria, sino lo que es esto que usted está mencionando, lo que es el salario que va a recibir. ¿Y qué otra cosa más implicaría esta supuesta reforma laboral que se está tejiendo bajo mesa? Bueno, hay dos puntos que usted también mencionó, que me parece también muy oportuno. Sabemos que va a venir un régimen de capitalización, sea llamado AFJP, un sistema de ahorro o un seguro de retiro, que va a implicar que el Estado se desentienda de lo que hoy conocemos como estado de bienestar, un estado de protección, que
vuelvo a decir, las jubilaciones efectivamente no alcanzan, pero no por eso hay que minimizar el rol del Estado para que se jubile el que puede, con los ahorros que tiene, y sea o se convierta en el sálvese quien pueda. Eso es muy probable que venga el sistema de capitalización con un Estado totalmente desprendido, asegurando un mínimo, una renta mínima, para asegurarle a toda persona mayor de 65 años, pongámosle, esa POAM, un ejemplo, que es el 80% de una jubilación mínima, que no alcanza para nada, y después de esa renta mínima que el Estado aseguraría, el ahorro. Ahora, vuelvo a lo mismo que le dije hace un ratito. ¿Qué capacidad de ahorro puede llegar a tener un trabajador donde las condiciones laborales no son óptimas, donde el patrón va a poder despedir sin torizón, donde muchos trabajan ya en negro porque no le hacen los aportes, o si le hacen, o le dicen que le hacen los aportes, le roban los aportes por detrás y no se los cotizan? Esa gente, la mayoría de los trabajadores, porque no estamos hablando de lo contrario, estamos hablando de que la mayoría de los argentinos están en un 50% de informalidad, o sea que ya no cotizan, y dentro del 50% restante, casi un 20, un poquito menos de 20, 15, pongámosle, entre un 15 y un 20%, son monotributistas. Y ese 15% de ese 50%, que era formal, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a aguinaldo, no tiene derecho a nada. Y si se enferman, no cotizan, no pueden pagar, y muchos se atrasan. Y dentro de ese 50%, que dijimos que entre el 15 y el 20 son monotributistas, el resto, podríamos decir, están en una mejor condición. Pero yo le pregunto a usted ahora, y le pregunto e interpelo a los televidentes que están escuchando y viendo el programa. Cuando ven un empleado de comercio atendiendo un negocio después de la 1 del mediodía del día sábado o el día domingo, pregúntenle a ese empleado de comercio si después de la 1 del mediodía del sábado o todo el domingo se atienden, le pagan horas extras. Porque por ley deberían pagarle horas extras, porque la actividad de laboral es 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero los sábados a la 1 del mediodía y todo el domingo tienen que descansar. Y yo les vuelvo a preguntar, cuando vayan a un comercio y los atienda una empleada y le ponga a disposición toda la mercadería que tengan, pregúntenle a esa empleada si le paga, o a empleado le pagan las horas extras después del sábado a la 1 o el domingo todo el día. Entonces, volvamos a ese punto, ninguno va a poder ahorrar para poder tener una renta mejor a la vejez. Bien. Y por último, el sistema de pensión, que sabemos que también van por la incompatibilidad. De hecho, hoy la PUAM, la Pensión Universal al Adulto Mayor, es incompatible con la pensión por fallecimiento. Entonces ahí el Estado se está desprendiendo de prestaciones porque la gente no puede cotizar una y otra. Bien, realmente son temas no solo para reflexionarlos, sino para tenerlos en cuenta, para estar atento y para informarse sobre lo que va a ir sucediendo a diario hasta que se informe si realmente se va a presentar este proyecto en las cámaras de nuestro gobierno. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco por su tiempo y el espacio para que podamos hablar y debatir y conocer más sobre este tema. Le agradezco muchísimo. Abrazo grande, saludos a todos. Bueno, estábamos ahí en comunicación con el doctor Cristian D'Alessandro. Él es abogado previsionalista y hablando, ¿no?, sobre estos temas, sobre la reforma laboral, como anunciamos, laboral y la reforma previsional, como anunciamos en un principio. También en un principio anunciamos que estaremos hablando sobre lo que fue la reciente elección del nuevo triunvirato que rige la CGT, y para hablar sobre eso es que estamos en comunicación con el secretario de SMATA Salta, Carlos Cabana. ¿Cómo está, Carlos?
Buenas tardes, Jimena lo saluda. Hola, hola, buenas tardes, Jimena. Ujú. Bien, bien, acá pasando la tarde ya. Bien. Bueno, ¿cómo ha surgido, cómo han tomado esta nueva elección que se realizó y cuáles son las expectativas que se tiene desde aquí, desde Salta, ¿no? Sí, bueno, la verdad que otro triunviro que esperemos tenga otro tipo de decisión y creo que acá tenemos dos alternativas. Hay dos alternativas. Una es sentarse y consensuar, tratar de que los trabajadores no pierdan lo que en su momento se conquistó en aquellos tiempos, que no pierdan eso, sino que avancemos en algo, sea algo positivo, algo moderno, pero sin retroceder en esos sentidos. Así que esperamos que nos sentemos en una mesa a debatir, siempre y cuando estén ahí incluidos los actores principales de los trabajadores. Me parece que las organizaciones tienen que estar ahí y después la otra, salir de la calle. Son las dos cosas. Creo que no hay muchas alternativas. Esto lamentablemente es así, digamos. Si no se da el consenso, la única alternativa que tiene el sindicalismo es la calle. Así que esperamos que los compañeros que asumen yo creo que es un desafío enorme, digamos, en el contexto en el que estamos, logren consensuar y también sostener esa unidad en el aire, digo yo, porque tenemos una unidad gremial, no es una unidad de consentimiento total. Así que les deseamos lo mejor a estos compañeros. Nosotros desde acá, desde CGT Salta y desde nuestra organización que les mata, acompañamos a estos secretarios que asumieron ayer y bueno, ponerse a disposición para lo que necesiten. Bien, y ya en un principio, ¿no? Mencionó uno de los integrantes de este triunviro que la intención es esa, justamente que usted mencionaba, sentarse e ir por el diálogo, empezar por ese lugar. ¿Ustedes creen que habrá posibilidades de que se llegue a un diálogo y a acordar esto de luchar por los trabajadores, proteger a los trabajadores y sobre todo qué es lo que pueda llegar a traer otra reforma laboral? Tal cual, nosotros desde SMATA y de diferentes organizaciones que sí estamos conscientes de que hay que hacer un cambio, hay que modernizar algunos convenios, si bien no todos. Yo doy un ejemplo de mi convenio colectivo o de nuestro convenio. Nosotros tenemos 106 convenios a nivel nacional, o sea que prácticamente en Buenos Aires se hace convenio por empresa, o sea, hay algo que ya lo estamos aplicando, pero bueno, es un sindicato que viene con esa gimnasia, que tiene ISO 37001, así que 30007, así es, 7, y aplicamos eso, o sea que nosotros no nos costaría algunas cosas, y hay otras que obviamente que no tienen mucho sentido. Hablan mucho de las pymes no creo que se amparan en las pymes, pero ¿qué hace con una empresa grande, con una empresa con más de 20 empleados? Hay mucha controversia en muchos puntos. Creo que son, no sé si 109 o 209 puntos que tiene proyecto, pero ojo, son proyectos que esto mandaron para que la gente lo mastique. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando y armando nuestro proyecto con otras organizaciones, y vamos a presentar un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, ya que lo tenemos ahí
al diputado nacional Sergio Palazzo y Paco Manrique, que seguramente ellos llevarán la voz del sindicalismo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Le agradecemos por la comunicación y bueno, ya avanzaremos para ver en breve, poder volver a comunicarnos y ver cómo avanza el trabajo y la intervención que puedan hacer la CGT a nivel nacional. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Carlos Cabana, secretario de Esmata Salta, hablando, ¿no?, sobre lo que es la CGT, y estamos ya a finalizar el programa. Luis, no nos llegó ni tiempo para hablar casi del otro caso que nos habías traído. No, está bien. Lo que sí, ¿no? Se lo escuchó al doctor Alessandro claramente todo lo que se va a venir y la calidad de vida cuando habló de las personas que hoy en día tienen 50, si vos ves en el estudio las personas que llegan con las tareas rurales, tareas de construcción o tareas de mina, sabemos que después de los 50 años nadie los quiere recibir. No pasan la prueba médica, ya sea por problemas discales, por problemas de hueso, hernia de disco, problemas en la vista, auditiva. O sea, no es lo mismo el trabajo que ellos hacen. Y sabemos que toda persona a partir de los 50 años, 55, 56 años, el deterioro del cuerpo no va avanzando más allá de la calidad de vida. Acá tenemos que hablar de calidad de vida. Sí. La mayor población tiene trabajos comunes, no son tareas que vos estés mejor, que tu calidad de vida sea diferente. Es por eso que vemos que hay que, en el tema previsional y en el tema laboral, aquellos que nos representan tienen que ver. Incluso un médico que llega a los 70 años también, ¿no? Es agotador estar desde Es los agotador, 30 para toda persona años. quiere disfrutar la vida, o sea, no te vas a pasar, como dijo, en el cajón para no poderlo disfrutar. Hasta los que se están jubilando hoy, cuando van a cobrar su primera jubilación, tienen la expectativa de que aquí en adelante lo que cobren les va a ayudar, no van a trabajar, van a tener algo, y lamentablemente no ayudan. Es el haber jubilatorio de tanto el que cobra mínimo, el que cobra medio, el que cobra, tiene el tope, ¿no?, el tope máximo. Entonces hay que hay que mirar bien todos los cambios que van a venir, como se dijo, van a hacer la reforma laboral, van a proponer la reforma previsional. Así es. Bueno, para cerrar, recordemos la agenda del estudio previsional en el interior de la provincia. Sí, hoy, como te decía, estuvieron atendiendo en Joaquín B. González a la mañana, pasaron ahora, deben estar atendiendo en Metán, era a partir de las 14, 15 horas, y mañana ya va a ser a las 15 horas en Rosario de la Frontera. Y después las consultas son de lunes a viernes en el estudio en la calle Jujuy, de 7 de la mañana a 17 horas, 5 de la tarde. Bien, Jujuy 21. Bueno, Jujuy muchísimas 21. Gracias, Luis. Y aquellos que no hayan podido anotarlo, como siempre les digo, pueden seguir las redes sociales del estudio Previsional AVAN, tanto en Facebook como en Instagram, donde constantemente se está informando los lugares de atención, horarios y demás detalle. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la misma hora por Canal 10.